Muy buenos días, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 13. En esta mañana tenemos el privilegio de exponer las Escrituras, comenzando una nueva serie intermedia o temática que vamos a desarrollar basada en los medios de gracia. Terminamos nuestro estudio expositivo de Eclesiastés y vamos a tomar unos domingos para ver, estudiar, analizar, comprender en detalle la importancia de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? ¿Por qué son tan importantes en la vida del cristiano? ¿Por qué constituyen un recurso indispensable para la fe, la fortaleza, el crecimiento y la estabilidad de la fe? Eso lo vamos a estudiar durante estos domingos. Así que bienvenidos a esta serie, que es una serie detallada sobre los medios de gracia, bajo un eslogan que lo queremos estudiar, que es: llega a la meta quien sigue las instrucciones. Y permítame entrar en contexto un poco para poder entender lo que queremos decir. La idea de los medios de gracia, para poderlo comprender análogamente, es como la idea de un camino. Cuando nosotros tomamos un destino, por ejemplo, tomamos un transporte, un carro, una moto, y nos desplazamos hacia un sitio, a un destino, nosotros tenemos claro el destino. Con anticipación sabemos hacia dónde nos dirigimos. Con anticipación sabemos el lugar donde queremos llegar, que constituye la meta final o el lugar de destino a donde nos dirigimos. Sin embargo, para poder llegar a ese destino necesitamos unos medios y necesitamos unas instrucciones y necesitamos unas guías y necesitamos unos recursos. Sin esos medios, sin esos recursos, sin esas indicaciones, es imposible llegar a nuestro destino. Es decir, supongamos que nos vamos a ir a la costa de este país y nos vamos por tierra. Entonces, por tierra vamos a tomar unas 15, 18 horas en transporte. Entonces, ya tenemos definido el fin, que sería el destino. Vamos a ese destino, a esa ciudad. Nos vamos todos, por favor, alisten viaje. Pero ahora tenemos que buscar los medios. ¿Qué medios vamos a usar para irnos? ¿Vamos en un transporte público? ¿Nos vamos a ir en un carro particular? ¿Nos vamos a ir en una moto? ¿Nos vamos a ir por qué ruta? Tenemos que definir la ruta, tenemos que definir los acompañantes, tenemos que definir las paradas que vamos a hacer, y todos esos recursos intermedios se llaman los medios, que serían los medios de transporte, los medios de la ruta. Todas esas cosas son muy importantes. No podemos prescindir de los medios, porque los medios son los que nos permiten lograr el fin. Sin esos medios el fin no se puede lograr. El fin es muy bueno, la meta que tenemos definida o planeada es muy buena, es muy entusiasmado para nosotros, o nos entusiasma mucho saber que vamos a un destino tan novedoso y tan placentero como ir a la costa. Pero no vamos a poder llegar a ese lugar si no definimos los medios, si no usamos los medios y si no planificamos bien el viaje. Por eso el eslogan que nosotros tenemos en esta serie es: va a llegar a la meta, es decir, llega al destino, llega al punto final aquel que siga las instrucciones. Si no seguimos las instrucciones del viaje, si no seguimos las indicaciones de la ruta, de las maneras de llegar más a tiempo, de poder ahorrar energía o combustible, o evitar problemas, o evitar demoras en el camino, pues no vamos a llegar o vamos a tardar mucho y no vamos a lograr el objetivo. Entonces es muy importante eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta serie sobre los medios de gracia? Que nosotros tenemos un fin, y el fin es el reino de los cielos. El fin es la gloria eterna. Ese es el fin del cristiano. Todos los cristianos nos dirigimos hacia la ciudad celestial. Todos los cristianos nos dirigimos hacia la nueva Jerusalén, o hacia la Sión celestial, o hacia las bodas del Cordero. Nuestro destino final como cristianos, como iglesia, como redimidos por Cristo, es el reino de los cielos, es estar con Cristo por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro destino, esa es la meta, ese es el punto de llegada. Hacia allá vamos todos, y ese es nuestro deseo, nuestro interés y nuestro propósito: no distraernos para llegar allá. El fin está definido: la gloria de Dios, el reino de los cielos, las bodas del Cordero, morar con Cristo por la eternidad. El fin está claro. Ninguno de nosotros tiene duda del fin. Ninguno de nosotros tiene incertidumbre sobre hacia dónde vamos, ¿sí?
Ningún cristiano diría, bueno, yo estoy acá pero no sé para dónde voy, no sé hacia dónde me dirijo, no sé cuál es la meta. No, todos sabemos cuál es la meta. La meta es estar con Cristo por la eternidad, el reino de los cielos. Pero ¿sabe qué es lo que no tenemos muy claro? Los medios. ¿Cuáles son los medios o los recursos o las provisiones que tenemos para llegar a ese fin? Porque así como para ir a un lugar necesitamos definir la meta y definir los medios de cómo vamos a ir o llegar. En el caso del reino de los cielos también ya tenemos definida la meta, ahora tenemos que establecer los medios, es decir, la ruta, el camino y los recursos o medios que vamos a usar para poder llegar. De lo contrario, no. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a sembrar una semilla, vamos a cultivar. Entonces nosotros decimos, vamos a tener un cultivo de maíz, ¿cierto? Cultivemos maíz que nos agrada mucho. Vamos a cultivar maíz. Muy bien, ya tenemos definido lo que queremos hacer. Ahora, ¿qué debemos hacer? Después de definir lo que queremos cultivar. Entonces tenemos que buscar el terreno, tenemos que comprar la semilla, tenemos que preparar el terreno, tenemos que buscar los obreros, tenemos que comprar los fertilizantes, tenemos que preparar el dinero que vamos a invertir para todas esas tareas previas para que en 6 meses o en un año estemos cosechando maíz. Si yo digo, vamos a sembrar maíz, todos, qué bueno, nos alegra mucho, ese propósito es excelente, pero no conseguimos el terreno, no conseguimos la semilla, no preparamos el terreno, no sembramos la semilla, no cuidamos la semilla, ¿ustedes creen que en 6 meses podemos estar recogiendo la cosecha? Pues no, porque todo se nos quedó en un buen deseo, en un buen propósito, pero que nunca le pusimos acción a ese propósito, es decir, nunca usamos los medios necesarios que sería terreno, dinero, personas y todas las cosas que necesitamos para nosotros poder sembrar o para poder cultivar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo en esta mañana. Necesitamos usar los medios para que a través de esos medios nosotros podamos lograr el fin. Si no hacemos eso, no vamos a lograr nada y simplemente vamos a tener una ilusión de algo, un proyecto de algo que nunca se cumplirá y que no vamos a lograr tener el resultado. Son muchas las personas que nosotros conocemos que tienen buenos deseos, pero la vida se les va en buenos deseos. Tienen buenos propósitos, tienen buenas metas, tienen buenas como ilusiones de lograr algo, pero al final de la vida pues quedaron simplemente en ilusiones. ¿Qué les pasó si tenían buenas metas? Que no establecieron las rutas de llegada, los medios de llegada, no usaron los recursos y al no hacer uso de esos recursos o esos bienes o esas disposiciones naturales, pues obviamente solo se les quedó en una ilusión que no se pudo concretar. Lo que queremos decir en esta mañana es lo siguiente. Dios estableció el fin para el cristiano y el fin es la gloria celestial. Ese fin no lo establecimos nosotros, ese fin lo estableció Dios. Dios dijo, todos aquellos que crean en mí tienen vida eterna. Todos aquellos que reconozcan que son pecadores y se acojan a Jesucristo estarán conmigo por la eternidad. Ese fin lo estableció nuestro Señor. Ese no fue una decisión nuestra. La pregunta ahora es, ¿qué medios usamos para cumplir ese fin? ¿Quién definió, quién estableció los medios? ¿Pudiera alguien decir, Dios estableció el fin y nosotros establecemos los medios? Pero no es así. Tanto el fin como los medios los estableció Dios. Y los medios que Dios estableció son los recursos necesarios para ir avanzando en cada etapa del camino y poder lograr el objetivo final, que es la gloria celestial. Si solamente abrazamos el fin, pero no usamos los medios, no vamos a lograr el resultado. Y al final del día nos vamos a quedar lamentándonos diciendo, no logramos el resultado. ¿Recuerdan lo que le sucedió a una mujer que en la Biblia se llaman, o en una parábola que en la Biblia se llaman las mujeres imprudentes, o las vírgenes necias? Ellas tenían claro el fin. ¿Cuál era el fin de ellas? Encontrarse con el esposo. El fin estaba claro. Sí, ellas estaban con la ilusión, estaban reunidas, estaban dispuestas y ellas tenían clarísimo el fin. Pero ¿qué no usaron ellas? Los recursos, los medios. Es decir, sabiendo el fin, no se apercibieron de aceite,
sus lámparas no estaban abastecidas y entonces los medios que ellas debían usar y que sabia y naturalmente debían disponer no los pusieron en acción y cuando vino el esposo se quedaron por fuera porque no estaban abastecidas de aceite para el encuentro con el esposo. ¿Sí me hago entender? Tenían claro el fin, pero no hicieron uso adecuado, sabio, de los medios para ese fin. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es Prosigo a la meta, haciendo eco del eslogan, llega a la meta quien sigue las instrucciones. Entonces no es suficiente para llegar a la meta tener claro el fin. Es necesario para llegar a la meta hacer uso de los medios, seguir las instrucciones, usar las disposiciones, llegar a cada etapa con los medios y recursos provistos y de esa manera un día a la vez vamos a llegar a la meta. De lo contrario no. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a la meta si no seguimos las instrucciones? ¿Cómo vamos a llegar al destino si no hacemos uso de los medios naturales y provistos para llegar al destino? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos al médico y el médico nos diagnostica un problema de salud mediante un laboratorio, mediante la observación o mediante los síntomas que tenemos, el médico nos da una fórmula. Nosotros tenemos una fórmula médica que implica procedimientos o que implica unas medicaciones. La pregunta es, si usted coge esa fórmula médica y la guarda en su bolso, ¿usted se va a sanar? ¿Usted se va a mejorar? El médico le dice, mire, si toma esta medicina con juicio, este tratamiento dura 6 meses y en 6 meses volvemos y nos vemos y espero que el resultado sea bueno. Y usted sale con la ilusión diciendo, en 6 meses estoy mejor porque el médico me vuelve a ver, pero no compra la medicina, o si la compra no se la toma, o si se la toma no la toma disciplinadamente o dosificadamente como el médico se la formuló. La pregunta es, ¿se va a poder sanar? Pero ya tiene la fórmula, pero usted sabe cuál es la medicina correcta, pero usted ya tiene la dosis diaria y correcta y usted ya tiene el tiempo determinado del tratamiento. Sí, pero no hizo uso adecuado o no lo ingirió correctamente o abandonó el tratamiento a la mitad del camino, entonces no va a llegar a la meta. Eso que nosotros queremos decir con esta introducción a los medios de gracia es que generalmente muchos cristianos quedan en la mitad del camino, avanzan una etapa y se cansan, avanzan 2 o 3 etapas y se cansan, y hemos visto cantidad de cristianos. Yo en toda mi vida cristiana he visto muchísimos que han iniciado con ímpetu, que han iniciado con fuerza, con alegría, con disposición, pero rápidamente se quedaron en el camino, se fundieron, se quedaron sin aire, desertaron, abandonaron y quedaron pues por fuera de la competencia. La pregunta es, ¿quién falló? ¿Dios? ¿El Evangelio? ¿O esa persona que no tomó en serio los medios, que no hizo uso adecuado de los medios, que despreció los medios, o que simplemente pensó que por sus propios medios podía llegar a la meta? Entonces no podemos llegar ni sin los medios, ni por nuestros medios, ni alterando los medios dispuestos por Dios. Solo podemos llegar a la meta por los medios provistos por Dios y haciendo un uso adecuado de ellos. Juan 17:17 dice así: santifícalos en tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios es el medio provisto por Él para que nosotros entendamos cómo podemos avanzar hasta el punto de encuentro. La palabra de Dios es la provisión celestial para todos los cristianos, o permítame decirlo de la siguiente manera, espero ser comprendido, es como un manual de funciones, ¿sí? Es como el instructivo, es como el manual donde nos dice, mire, así se tiene que proceder. Cuando compramos una máquina o cuando firmamos un contrato en una empresa, hay un manual de funciones o un manual de procedimiento,
o hay como una especie de instructivo que debemos seguir. Y nos dicen, mire, leas este documento y firme el contrato. O cuando compramos una máquina, un carro o cualquier otra máquina, nos dan una cartilla donde nos dice cómo se enciende, cómo se maneja, con qué fecha se tienen que hacer los mantenimientos o las revisiones o las garantías. Y si usamos bien ese manual, si seguimos al pie de la letra los principios del instructivo, pues vamos a hacer buen uso de la máquina y vamos a tener el beneficio que nos provee ese producto. De lo contrario, vamos a tener consecuencias porque o la máquina no va a funcionar, o van a fallar las partes, o cuando vayamos a pedir garantía no nos dan garantía porque nos dicen usted no cumplió el protocolo de uso. Entonces es importante tener en cuenta eso. La palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras, es el instructivo del cristiano. Es a través de la palabra de Dios que ustedes y yo somos guiados, somos avisados, somos informados y somos instruidos de cómo usar la palabra para el bien nuestro, para lograr los avances y los resultados que nos proponemos, que es llegar a las bodas del Cordero. Salmo 119, versículos 9 y 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Noten que habla de un camino, y ese camino tiene que ver con un avance o con una disposición de avanzar hacia una meta o de dirigirnos hacia un destino. Vamos por el camino del destino, vamos avanzando por el sendero de la vida y tenemos una meta en la mente y en el corazón. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuál es la guía segura para podernos instruir, orientar, prevenir de los riesgos y también evitar demoras o tardanzas en el camino? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces noten, amados hermanos, que para llegar a la meta no solo se requiere tener clara la meta. Para llegar a la meta se requiere tener clara la meta y hacer uso adecuado de los medios que Dios soberanamente y anticipadamente proveyó y dispuso para que ustedes y yo lleguemos a la meta. Los medios no los eliges tú, los medios no surgen al azar, los medios los dispuso Dios. Y si hacemos uso adecuado de los medios o recursos que Dios nos proveyó, vamos a llegar a la meta con certeza, porque llega a la meta quien sigue las instrucciones. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El escritor de esta carta, que es Santiago, nos plantea una realidad frustrante por la cual pasan muchas personas o muchos cristianos, y es deseos fallidos, frustración, decepción, fracaso, porque no logran conseguir o adquirir o tener o abrazar lo que se propone. Esta realidad que nos plantea aquí Santiago es una realidad patética de gran parte de la sociedad y lamentablemente de muchos cristianos, que tienen buenos propósitos pero no los logran, que se plantean buenas metas pero no llegan a feliz término, que tienen buenos objetivos pero nunca pueden cosechar triunfos porque piden mal, solamente planean pero no ejecutan, porque tienen buenas metas pero no hacen uso adecuado de los medios, porque con solo pensar en llegar allá no se les llega. Hay que comenzar a dar pasos de fe, hay que tomar acción y hay que avanzar un día a la vez en el logro de los objetivos. Codiciáis y no tenéis, pedís y no lográis, deseáis y no tenéis. Yo les pregunto, ¿no es ese el común denominador de muchos cristianos? Que la vida se les va en deseos, en buenos propósitos, en buenos anhelos, en buenas intenciones, pero al final del día no logran nada. Hay muchos cristianos que andan diciendo, este año sí me consagro al Señor, y se pasó el año y no hicieron nada. Este año sí leo la Biblia, se pasó el año, no la leyeron. Este año sí voy a servirle al Señor en algún deber o alguna misión, y se pasó el año y no lo hicieron. Y así 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, nunca estudian, nunca sirven, nunca se consagran, nunca se comprometen, pero todo el tiempo tienen buenos deseos.
Es decir, tienen claros los objetivos, pero no tienen claros los medios, o si los tienen claros, no hacen uso de ellos para llegar al cumplimiento de los mismos. Entonces, tanto el fin como los medios son muy importantes en la vida cristiana para que no se nos vaya la vida en deseos, en planes, en propósitos o en ilusiones fallidas que nunca las logramos y que luego cosechamos y acumulamos frustración, decepción, diciendo no lo logré. Otro año más y no hice nada. Yo conozco personas que toda la vida han querido escribir y nunca escribieron, que toda la vida han querido estudiar y nunca estudiaron, que toda la vida han querido hacer proyectos buenos y muy altruistas, muy valiosos, pero nunca los han ejecutado. La pregunta es, ¿quién falló? ¿No se definió, delimitó bien el objetivo o el propósito o el proyecto? ¿O sí se definió bien, se tenía claro el proyecto, pero no se puso en acción o no se puso en marcha usando o haciendo uso adecuado de los medios necesarios para lograr? Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, y esa es la disposición que cada creyente debe tener. Vamos rumbo a la meta. Si emprendimos un camino, emprendimos un sendero y vamos rumbo a la meta, la pregunta es, ¿vamos a llegar? Y dice la Escritura, todos debemos llegar. Pero, ¿qué medios tenemos para llegar? Para que todos lleguemos. Los medios que Dios nos ha provisto. Entonces, Dios nos ha provisto medios para cumplir varios propósitos. Y un buen propósito que tenemos para llegar a la meta y que necesitamos usar siempre es nutrirnos o la alimentación. Los deportistas o los que tienen exigencias de alto rendimiento, uno de los compromisos que tienen consigo mismo para lograr sus objetivos competitivos es una buena alimentación. Si usted no se alimenta, sus planes, sus proyectos, cualquiera que sean, así sean los más agradables o altruistas, no van a tener un final feliz. Y no es porque se lo digamos nosotros, es que para usted lograr los propósitos tiene que alimentarse bien. Una buena alimentación, una buena dieta, una buena nutrición nos garantiza energía, vitaminas, minerales para nosotros poder lograr los objetivos. Por eso los padres, cuando estábamos chicos, siempre nos decían, tienes que comer y tienes que comer bien, ¿sí? Cómete mejor esto que tiene más vitamina que esto que no te nutre, ¿sí? Cómete esto que te va a dar mejor fuerza, que te va a mejorar tu apariencia, que te va a dar salud, y no esto que no te alimenta, que simplemente te llena, te agrada el paladar, pero que no te hace bien a tu organismo. ¿Lo hicieron así nuestros padres? Los padres comprometidos con la salud de nuestros hijos o padres comprometidos con el futuro de sus hijos se preocupan mucho por la buena alimentación. No están tan preocupados por comprar un nuevo televisor, sino que sus hijos coman bien. No están tan preocupados porque sus hijos tengan los mejores juguetes, sino que sus hijos estén bien alimentados. No están tan preocupados por viajar a cualquier lugar y destinos y parques temáticos, sino, aunque no se pueda viajar o divertirse, lo mejor es que nuestros hijos estén sanos, que coman bien, que coman a horas, que coman de forma balanceada, que coman de manera juiciosa y ordenada, porque nosotros sabemos como adultos que una buena alimentación garantiza un buen futuro para nuestros hijos, no solo en su conocimiento y en su estudio, sino en su trabajo. En el caso de nuestras hijas también para el tema de los embarazos y los partos y amamantar a sus hijos, una buena alimentación es vital. Está comprobado que niños que son mal alimentados cuando están en el vientre o niños que están mal alimentados en los primeros años de crianza no tienen buen rendimiento, no logran buenos resultados académicos a futuro, no logran tener estabilidad, no logran tener buena salud y no tienen buenos resultados al final porque se lo pasan muy endebles, anémicos, raquíticos, con muchas virosis, no tienen defensas, se decaen con facilidad, se dispersan, no se concentran, no son buenos lectores o investigadores. Es decir, una mala alimentación o una alimentación no balanceada, no nutritiva, juega en contra del competidor o del ciudadano o de nuestros hijos, porque no va a lograr sus objetivos. Entonces, cuando un padre entiende eso, sabe que una de las tareas primordiales
en la educación y en el cuidado de sus hijos es la buena alimentación. Un padre inteligente, una madre dedicada, unos padres sabios y comprometidos con sus hijos se preocupan mucho más por la alimentación de sus hijos que por el colegio, que por el uniforme y que por los parques y juguetes que ellos puedan visitar o tener y disfrutar. Buena nutrición. Entonces, para llegar a la meta se requiere una buena nutrición, porque una buena nutrición nos garantiza las calorías, la energía, las vitaminas y las condiciones para nosotros poder enfrentar las hostilidades o enfrentar los retos o los episodios diversos y complejos por los cuales todos tenemos que pasar. La pregunta es, ¿cómo nos estamos alimentando para llegar a la meta? Bueno, para que nuestros hijos logren buenos resultados en su colegio o universidad, pues les damos buena alimentación, proteínas, vitaminas, lácteos, buenos suplementos, y ellos van a crecer sanos y salvos. Eso es importante. Pero aquí estamos hablando de la meta final que tenemos los cristianos, que es el reino de los cielos. ¿Cuál es la dieta que sigue cada cristiano o que debe seguir cada familia cristiana para poder tener las condiciones, la energía, la vitalidad, la visión, la fortaleza y el compromiso para llegar a la meta? ¿Se puede hablar de una dieta o de una nutrición o de una alimentación adecuada para los cristianos? Pudiéramos decir que los cristianos necesitan, además de tener clara la meta, un buen diario alimenticio o dieta alimenticia para que no se fatiguen, para que no se cansen, para que no se debiliten y para que puedan enfrentar los desafíos de la vida. La Biblia dice, los jóvenes flaquean y caen, los jóvenes se fatigan y se cansan. ¿Y cuándo uno se fatiga? Cuando está mal alimentado, cuando está mal entrenado, o cuando no tiene una visión clara de las condiciones y características y estrategias para avanzar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién de los hombres conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que mora en ellos? Es decir, ¿cómo yo entiendo cómo debo prepararme o nutrirme o alimentarme para seguir el camino de Dios? Sino a través del manual de funciones o del instructivo o del manual de principio y de vida que Dios dejó, que se llaman las Sagradas Escrituras. Es posible fuera de las Escrituras tener conocimiento cierto, seguro y eficaz de las condiciones, de las maneras, de las instrucciones correctas y estrategias para llegar a la meta? Y la respuesta es no. Solo a través de Dios, solo a través del Espíritu de Dios, solo a través de la lectura y obediencia de la palabra, y solo a través de poner en práctica los principios, las estrategias, las instrucciones de la palabra, ustedes y yo podemos avanzar sabiamente por el camino de la vida y conducirnos felizmente a la meta del supremo llamamiento. ¿Prosigo a la meta? Claro que sí, estamos de acuerdo, pero solo llega a la meta el que está bien nutrido, el que está bien alimentado, el que no tiene excesos, pero tampoco tiene carencias, porque en la alimentación puede haber excesos o puede haber carencias. Las carencias nos dañan y los excesos también. Entonces, una buena dieta, una dosis, una dieta equilibrada, solo nos la puede dar nuestro Señor, que es el que vela por nuestra vida y quien ha dispuesto los medios. Usted va a llegar a la meta, claro que sí, pero necesita una dieta diaria, una nutrición diaria, y esa nutrición viene a través de los medios de gracia. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, tanto en Romanos 12 como en Gálatas 6:2 nos dice que en este diario vivir que nos conduce hacia la meta del supremo llamamiento, vamos a tener que llorar. También hay gozos, pero hay momentos de tristeza, también hay victorias, hay momentos de caída, pero también hay momentos de caminatas y levantadas.
¿Cómo afrontar esos diversos momentos? Las alegrías, las tristezas, las abundancias, las escaseces, las victorias, las derrotas. ¿Cómo las podemos gestionar? ¿Qué recursos tenemos? Bueno, necesitamos una buena dieta, porque una buena dieta bien equilibrada y balanceada nos ayuda para poder enfrentar con la misma actitud y con el mismo carácter tanto el gozo como el dolor, tanto la victoria como la derrota, y también sobrellevar las cargas que a veces se ponen pesadas y que en algunos periodos del camino o en algunas curvas o subidas o pendientes muy exigentes del camino se vuelven casi difíciles de llevar. ¿Cómo podemos sobrellevar las cargas si se vuelven pesadas? ¿Cómo enfrenta usted esos grandes retos agobiantes que usted dice, no puedo más? ¿Cómo lo hace? Muy bien, se requiere buena nutrición, se requiere buenas condiciones de salud y se requiere buenas condiciones alimentarias para que usted pueda, en medio de la subida y en medio de la carga pesada y en medio del llanto y de la prueba, pues no desfallecer, no fatigarse, no desertar, sino mantenerse firme como viendo al invisible. No prosigue a la meta simplemente el que anhela, prosigue a la meta quien pone en práctica los medios y en este caso hace adecuado uso de la buena alimentación. Leamos algunos textos de apoyo. Primera de Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es decir, la gracia de Dios está también en los medios de gracia para que podamos ponerlos en práctica. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio en este contexto? La dieta del cristiano, el suplemento alimentario del cristiano, la alimentación nutritiva que el cristiano requiere para poder llegar a la meta que es el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo nos alimentamos bien? Con la sabiduría de Dios. Con Cristo que es poder, fortaleza, energía, vitamina y sostén para poder afrontar los diversos momentos y las adversidades complejas de la vida. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde está la dosis diaria para enfrentar los desafíos de la vida? En la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que nos plantea a nosotros la dosis para que nosotros podamos enfrentar ese reto natural de la vida cristiana. Y en 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué había sabido Timoteo desde niño? Las sagradas escrituras. ¿Para qué le eran útiles? Para ser sabio, para conducirse a la meta. Una y otra vez la palabra de Dios se atribuye el derecho de ser la dieta, la dosis necesaria para la buena nutrición. ¿Quieres llegar a la meta? Tienes que nutrirte, tienes que alimentarte. Si no te alimentas, si no te nutres, si no tienes tu dieta diaria balanceada, no vas a llegar a la meta, te vas a cansar, te vas a debilitar, te vas a morir, te vas a desmayar y terminas desertando. Hebreos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a la palabra de Dios y a su gracia, que tiene poder para, es decir, que es eficaz para nutrir, para fortalecer, para afirmar, para confortar y para sostener, y para sobreedificar y dar herencia. Los encomiendo a la palabra de Dios. Es decir, les confío la palabra de Dios, les confiero la palabra de Dios, porque solo a través de ella ustedes podrán estar edificados y sobreedificados. Solo por la palabra de Dios pueden tener herencia y solo por la palabra de Dios pueden permanecer firmes
hasta el final. Y luego en Mateo 4:4 dice, le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es toda la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cómo la sabemos? ¿Dónde está compendiada? ¿Dónde está resumida? ¿Dónde está documentada y oficialmente pública? En las Sagradas Escrituras. ¿Quiere saber usted cuál es toda la palabra de Dios? Lea las Sagradas Escrituras. Entonces, prosigue a la meta quien se nutre y efectivamente va a llegar. No solamente necesitamos formarnos y nutrirnos en alimentación adecuada, sino que necesitamos entrenamiento. Usted puede comer muy bien, puede tener una dosis adecuada, pero usted necesita entrenarse. ¿Entrenarse en qué? En caminar, en hacer buena digestión, en poder hacer un buen metabolismo, tener un buen metabolismo de los productos que consume, en hacer algún tipo de ejercicio, en tener actividades físicas, en hacer algunas actividades manuales, porque esas actividades de entrenamiento forman el carácter. Recuerden que en el caso del cuerpo, nuestro cuerpo no solamente requiere comida, la comida nos sirve para nutrirnos, para tener energía, vitaminas y suplementos, pero necesitamos también entrenarnos, porque nuestro cuerpo está compuesto de tejidos, de órganos y de músculos, y los órganos y los músculos deben ser entrenados. Si nunca exigimos a los pulmones, si nunca exigimos al corazón, si nunca exigimos a nuestros órganos vitales, pues no vamos a tener fortaleza. Si nunca exigimos a nuestros músculos están flácidos, están como rígidos y no logran ser útiles o viables para lograr los objetivos. No es suficiente con que nosotros nos alimentemos bien. ¿Qué saca usted con alimentarse bien si se lo pasa sentado o se lo pasa acostado? Usted puede tener la mejor dieta, puede estar muy nutrido balanceadamente en cuanto a la ingesta de alimentos, pero usted quieto, dormido, sentado o acostado, no tiene un buen entrenamiento. Usted puede decir, yo me alimento bien, pero me la paso sentado. Muy bien, tiene que reaccionar y cómo va a poder enfrentar una reacción. Tiene que correr y va a poder tener condiciones, va a tener energía, va a tener fuerza, va a tener capacidad. No, ¿por qué? Porque usted no hace actividad física, es decir, no tiene un entrenamiento o una formación adecuada. Entonces, para entrenarnos necesitamos ejercicio, caminar, trabajar, obrar, producir, porque de esa manera nos entrenamos. Ustedes saben que un corazón se exige en la manera en que pues está activo, o un pulmón, o nuestros músculos se ponen más fuertes, más resistentes en la medida en que más lo exigimos. Si exigimos nuestro cuerpo, tenemos mayores condiciones. ¿Por qué los deportistas tienen más capacidad de resistencia en un deporte? Hemos visto, por ejemplo, ciclistas que pueden tener competencias de 5 horas o 6 horas sin bajarse de una bicicleta por terrenos variados. Y uno dice, ¡qué fortaleza! ¿Pero cómo lo lograron? ¿Solo con buena alimentación? Además de buena alimentación, ellos tuvieron que tener buen entrenamiento. Y posiblemente cuando se subieron en la bicicleta por primera vez solo pudieron usarla 5 minutos. De pronto después 10, quizás media hora, 1 hora, después 2 horas, y luego competencias de alto rendimiento porque están entrenados, están exigidos. ¿Qué hacen los futbolistas también para poder rendir en esos partidos tan exigentes? Aguantarse 1:30 o 2 horas en competición de alto rendimiento. ¿Cómo lo logran? Si usted y yo vamos a correr y a los 2 minutos estamos sin alientos. Claro, no estamos entrenados, no podemos competir porque no estamos entrenados. Pero ellos logran competir porque tienen buenos entrenadores, tienen buenas tácticas de entrenamiento y han exigido su cuerpo, sus órganos y sus músculos al máximo. Esa es la idea que nos plantean los medios de gracia. Los medios de gracia, que son los instrumentos y recursos de Dios para llegar a la meta, nos proveen nutrición espiritual, dieta vitamínica para nuestra vida espiritual, para estar robustos y enérgicos y lograr el objetivo. Pero los medios de gracia también nos proveen entrenamiento, es decir, nos hacen tener resistencia, fortaleza, vitalidad y condiciones para las inclementes exigencias del día a día. Hay cristianos que no soportan una pequeña prueba. Hemos visto que un cristiano, a veces fiel en la iglesia,
de un momento a otro deja de asistir porque dice es que no me tuvieron en cuenta. Uno dice, pero ¿por qué se cansó por eso o se desanimó? No estaba entrenado para saber que esos desafíos hay que afrontarlos con fortaleza. Si me tienen en cuenta o no, si me mencionan o no, si me consideran o no, pues esa no debiera ser razón para un cristiano entrenado para desistir. Si usted no lo saludan, va a desistir. Si usted desiste, es porque usted no está entrenado. Sus músculos, sus órganos no tienen capacidad para resistir hasta la muerte los grandes desafíos que tiene la vida cristiana. ¿Cómo hicieron los apóstoles para resistir hasta el final, incluso con sangre? ¿Qué dice la Biblia? Estaban convencidos, estaban entrenados, estaban desafiados y estaban formados en el carácter para poder resistir los grandes inclemencias, vendavales y turbulencias que se presentan en el diario vivir. Romanos capítulo 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, es decir, no se alimenten de comida chatarra, no se enseñen a ser sedentarios en su vida cristiana. El cristiano no puede ser sedentario, no puede ser pasivo, no es un espectador que está relajado, no puede ser así el cristiano. El cristiano tiene que estar activo, es un peregrino en acción, es un peregrino con fortaleza, es una persona competitiva, con grandes condiciones porque hay desafíos. Está alerta, por eso la Biblia dice que es como un soldado entrenado en el campo de batalla, que está dispuesto, está con la fortaleza, está con el overol puesto y está muy listo y presto a reaccionar cualquiera sea la circunstancia. Pero un cristiano dormido, un cristiano relajado, un cristiano distraído, ¿cómo enfrenta las adversidades? Por eso dice la Biblia que algunos en el pueblo de Dios se habían llenado de gordura y que eran tan gruesos que ni siquiera les entraba la palabra de Dios, porque era tanto el gordo, la grasa que tenían, que ni la palabra los penetraba. Y la Biblia dice que no nos dejemos engordar de conocimiento o de comodidad o de pasividad, sino que salgamos al campo de batalla, que quememos esas calorías, que entrenemos nuestros músculos y nuestros órganos y que exijamos competitivamente a nuestro cuerpo y nuestra fe para que cuando venga el día malo podamos resistir y enfrentarlo con condiciones. Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y también en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces no debemos o no podemos descuidarnos, porque la única manera de renovarnos, de mantenernos firmes, de mantenernos fuertes, robustos, competitivos, atléticos, es exigiéndole a nuestro cuerpo y a nuestra fe y a nuestro conocimiento para que esté en condiciones. Es decir, nunca deje de entrenar, nunca deje de exigirse, ponga sus músculos a tono, llévelos al límite, a sus órganos, porque usted está en un combate, no se relaje. Por eso dice la Biblia, no se duerman, despiértense, estén vigilantes, estén despiertos, estén caminando, estén activos, estén perseverantes, porque esa es la manera de entrenarnos. Amados hermanos, ¿cómo nos entrenamos los cristianos? La Biblia dice a través de los medios de gracia. Entonces, ¿para qué sirven los medios de gracia? Para nutrirnos, pero también sirven para entrenarnos, es decir, para darnos fortaleza, vitalidad y tener todas las condiciones para poder enfrentar el combate que tenemos, que es un combate duro y exigente, donde está a prueba nuestra fe y donde estamos a riesgo de vida. Santiago capítulo 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire el combate tan exigente que tenemos, o somos de Dios o somos del mundo. Para poder testificar que somos de Dios tenemos que combatir contra el mundo, y para combatir contra el mundo necesitamos entrenamiento. Nadie puede enfrentarse a un enemigo tan hostil
como el mal, como Satanás o como el mundo, o como su propio corazón engañoso si no está entrenado. Con buenas ideas y buenas ilusiones no se logra nada. Así como usted no logra proyectos solamente con deseos. Usted tiene que poner en acción esos proyectos para que se logren y se lleven a feliz término. Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa. Y la única manera es usando los medios de gracia, usando los recursos provistos por Dios. Prosigo a la meta. Ese es el objetivo de todos nosotros en esta mañana. Estoy seguro que ninguno de ustedes está diciendo, yo no sé para dónde voy. Todos tenemos claro que vamos a la meta. Pero la segunda pregunta que les tengo que hacer es, ¿están haciendo uso de los medios? ¿Están alimentando bien todos los días? ¿Diligentemente o dejan periodos sin comer? Semanas donde comen demasiado, semanas donde no comen nada, o han abandonado la ingesta de alimento nutritivo, que es la dieta del cristiano. Si es así, no va a llegar a la meta. Se va a quedar sin energía, se va a fatigar y va a morir. Según otra pregunta, ¿están entrenándose? ¿Están ejercitando sus músculos? ¿Están entrenándose en esa competencia y en esa exigencia para hacer frente a los desafíos naturales del día a día del cristiano? Si no se están entrenando y solo están comiendo, tampoco van a poder llegar a la meta, porque para llegar a la meta se requiere visión clara del objetivo, una buena dieta alimenticia, un buen entrenamiento constante y perseverante, pero además de eso se requiere dirección. Y la manera como Dios nos dirige es a través de los medios de gracia. Los medios de gracia en ese sentido cumplen 3 objetivos importantes. Darnos la nutrición o la vitamina o el alimento necesario para afrontar los desafíos. Darnos el entrenamiento y la fortaleza para que podamos asumir con valentía y coraje las grandes exigencias, pero también nos proveen dirección, orientación e indicación de cómo vivir por el camino de la vida cristiana. Sin esos 3 ingredientes no vamos a llegar a la meta. Por eso no llega ninguno a la meta que no haga uso de los medios de gracia, porque los medios son los recursos que Dios nos proveyó para que los usemos a diario y con el uso diario y constante y confianza en esos medios podamos llegar al fin o al objetivo o al destino que es la gloria celestial, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, el reino de los cielos. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No hago lo que yo quiero, no me dirijo hacia donde yo quiero, no impongo mi voluntad, hago la voluntad de aquel que me llamó. Es decir, un buen ejemplo de un cristiano que hace uso adecuado de los medios de gracia es que se deja dirigir por el Señor. Y posiblemente esa es una dificultad muy grande que enfrentamos los cristianos. Muchos tenemos buen uso de la alimentación diaria, que es la palabra de Dios. Otros hacemos un buen uso del entrenamiento y entendemos que requerimos entrenamiento diario y constante para tener fortaleza y condición integral para el combate o para la competencia. Pero muchos no queremos someternos a la dirección. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay algunas noticias que salen en algunos campos de concentración de deportistas que dicen las noticias que ese deportista quedó fuera de competencia o no lo incluyeron en la nómina del día porque no atendió las indicaciones del entrenador o del director. El director dice, bueno, van a formar acá, van a cumplir este horario, van a cumplir estas indicaciones, y hay alguien que dice, no, yo no necesito someterme porque yo ya sé lo que tengo que hacer. O yo no fui al entrenamiento porque yo estoy sobrado. O yo no atendí la charla técnica porque pues es lo mismo de siempre. Es decir, no se sometió a la dirección que a través de los organismos de control o organismos de dirección se establece para los competidores o para los combatientes. Yo les pregunto, con una buena alimentación
y un buen entrenamiento, pero una falta de dirección, ¿se puede llegar a la meta? Usted está bien alimentado, el médico ya lo comprobó, el nutricionista lo valoró. Usted está bien entrenado, el entrenador ya comprobó que usted está bien entrenado, pero usted no acepta las instrucciones, usted quiere poner las condiciones. ¿Usted va a llegar a la meta? Pues no, porque aquel que se alimenta bien y aquel que se entrena bien requiere de la misma manera, con el mismo compromiso, dedicación y obediencia, someterse a las indicaciones, someterse a las instrucciones. Las 5 vírgenes insensatas de la parábola no aceptaron y no se sometieron a las instrucciones. Las instrucciones eran: hay que proveer el aceite y abastecerse para cuando llegue el esposo no les falte. Y ellas dijeron: no, yo creo que con este que tenemos nos alcanza. ¿Sí? Miraron sus lámparas, miraron el reloj y dijeron: ya el esposo no tarda, con esto tenemos suficiente, alcanzamos a entrar a las bodas y no hay necesidad de más. Las otras dijeron: bueno, está tardecito, tenemos suficiente aceite, de pronto nos alcanza, pero mejor llenemos al tope las lámparas, no va a ser que el esposo tarde, y si tarde el esposo se nos escasee el aceite y nos quedemos por fuera. 5 sabias que, aún juzgando las condiciones que pudieran haber sobrevivido, decidieron tener suficiente aceite para sus lámparas, y 5 insensatas que analizaron y dijeron: no, con este nos alcanza, mejor hagamos caso omiso, y no se abastecieron. ¿Recuerdan el final de la parábola? 5 vírgenes disfrutaron la gloria celestial, llegaron a la meta, y 5 se quedaron a la entrada de la puerta, no alcanzaron a entrar porque el aceite no les alcanzó. ¿Pero por qué no les alcanzó? Porque no siguieron las instrucciones, porque no se sometieron a la dirección y a la aplicación de unas condiciones objetivas de que debían tener suficiente provisión. Eso le pasa a muchos cristianos. Hay cristianos que dicen: no, yo estoy bien, mi vida espiritual está muy bien, yo voy a poder enfrentar esta tentación con solvencia y salgo bien. Pero no oran, no se congregan, no obedecen las instrucciones. ¿Y qué sucede? ¿Se acuerdan la parábola de la oveja perdida? La idea de la parábola de la oveja perdida era que habían 100 ovejas en un rebaño, estaban bajo el cuidado del pastor, estaban protegidas y seguras en el redil. ¿Por qué se desvió esta oveja? ¿Por qué una de estas ovejas se perdió del camino y se perdió del conjunto de las demás 99? ¿Por qué? Ella no estaba siempre perdida, había 100 ovejas en un redil, pero una se perdió, es decir, no aceptó las indicaciones de mantenerse unidas, de mantener bajo el control y bajo la obediencia de los directores o del pastor que la estaban cuidando. Tomó la decisión de decir: no, yo me separo y me va a ir bien y ahora vuelvo, ¿sí? Yo voy y doy una vuelta y ya regreso. Yo voy por allí a hacer una diligencia, no le cuento a nadie, lo hago a espaldas de todos y ya regreso. O tengo una tentación, voy a ir y ejecuto o cometo ese pecado y luego regreso y nadie se da cuenta y de seguro que me va a ir bien. ¿Qué le pasó a la oveja que dice la Biblia que se separó del redil? Se perdió, fue víctima del atacante que fue el lobo, casi muere en las garras de este depredador, de esta fiera. Pero ¿por qué le pasó eso a la oveja si estaba en el redil? O sea, el lobo entra hasta el redil y se come las ovejas y el pastor no la defiende. La Biblia indica que esta oveja se separó, y al separarse, es decir, no aceptar la dirección, al decidir dar una vuelta por su propia cuenta, al decidir desviarse momentáneamente, pues fue víctima de este ataque donde casi muere. Gracias a Dios, el pastor fue y la trajo, la recuperó, la restauró, la vendó y fue otra vez incluida al grupo. Pero, amados hermanos, de ese ejemplo de las mujeres insensatas o de la oveja perdida está llena la iglesia. Cristianos que dicen: yo ya me la sé, no necesito más. Yo ya aprendí, puedo enfrentar la tentación solo. Yo me puedo desviar o separar del grupo, aislarme temporalmente y luego regreso y no pasó nada. Pero no sucede así. Si usted se separa del grupo, va a sufrir.
Si usted enfrenta la tentación solo, sin los recursos y sin la gracia de Dios y la compañía y comunión de los hermanos, usted va a caer en tentación. Si usted dice, yo soy fuerte y puedo enfrentar esta tentación y no necesito pedir ayuda, no es cierto. El que se crea firme, mire que no caiga. Todos somos débiles, frágiles, y la fortaleza nuestra está en Dios, la fortaleza nuestra está en el Espíritu Santo, y la fortaleza nuestra está en los medios de gracia. Desprecie los medios de gracia a ver cómo le va. Desatienda, deseche los medios de gracia a ver cómo le va. No se congregue, no lea, no ore, no esté en comunión, a ver qué le pasa. ¿Dónde quiere que lo vayamos a recoger? Posiblemente está en las garras del lobo o la loba, o está usted en las garras de alguna fiera, o está por allá en un abismo que se fracturó porque fue por el despeñadero, porque usted no puede enfrentar la vida cristiana solo. Usted necesita dirección de Dios a través de su palabra y de su espíritu, pero también a través de las autoridades que Dios ha provisto, que le cuidan, le vigilan, le supervisan y velan por su alma. La mayoría de cristianos que pecan y que caen y que se enredan en el mundo, lo hacen porque no contaron con buena dirección o porque despreciaron la dirección. Son los dos casos: o no se les dio buena dirección, o habiéndole dado buena dirección, ¿qué dicen ellos? Eso no es necesario, ¿sí? Yo puedo hacerlo y no me va a pasar nada. Yo puedo enfrentar esta tentación y voy a salir ileso. No es cierto, nadie sale ileso de la tentación. Nadie sale ileso si se separa del grupo, se margina y no es buen gregario de los demás. Nadie, todos sufrimos consecuencias. Hechos 2, 41 y 42 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, subrayen ese adjetivo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, los que creyeron entendieron que la meta era Cristo y hicieron buen uso de los medios de gracia. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Cómo? Poniendo la mirada en Cristo, confiando solamente en Él, esperando solamente en Él y haciendo uso adecuado de los medios de gracia. Y Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, amados hermanos, ustedes y yo necesitamos dirección. Si usted es de los que dice, yo no necesito que nadie me dirija, yo ya sé hacer las cosas, yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo no pido consejo, yo no acepto instrucciones, yo no acepto recomendaciones, yo no acepto que nadie me supervise, obviamente usted le va a pasar lo de la oveja que es presa del lobo. Si usted no acepta las instrucciones y se desvía del grupo, se margina, y usted dice, yo puedo estar solo porque yo soy fuerte, soy poderoso y la tengo clara, pues lo claro que tiene es que se va a desviar. Y lo claro que va a salir es que usted va a quedar en el pozo de los caídos, o va a quedar presa de un lobo o de una fiera. ¿Qué quiere usted? ¿Sufrir las consecuencias o mejor aceptar la dirección? ¿Qué es más sensato para un cristiano que entiende el Evangelio? ¿Sufrir las consecuencias del dolor, de las caídas, de las heridas y la vergüenza y humillación pública, o aceptar la dirección? ¿Cómo creen ustedes que quedaron estas 5 vírgenes? Como decimos nosotros, con los crespos hechos, que querían entrar a la boda y no pudieron. Pero no pudieron no por culpa del esposo, ni por falta de instrucción y falta de sabiduría, sino por exceso de necedad. Porque ellas dijeron, esto nos alcanza, no nos preocupemos. ¿Qué le pasó a la oveja perdida? Dijo, yo puedo separarme, reconozco algún lugar, me doy un paseíto y no pasa nada. Y sí le pasó, casi muere. Y quedó registrado el hecho para instrucción nuestra, para que no tentemos al Señor, para que no nos desviemos, para que no nos marginemos del grupo y para que no rechacemos o despreciemos la dirección. Prosigo a la meta. Amén. ¿Quiénes van a llegar? No digan todos. Solo van a llegar los que hacen uso adecuado de los medios de gracia para su buena alimentación, los que hacen uso de los medios de gracia para su buen entrenamiento,
y los que hacen uso de los medios de gracia para aceptar y someterse a la dirección. Si usted no tiene en cuenta eso, no sueñe que va a llegar a las bodas del Cordero. Lamento decirles que si usted no hace buen uso de los medios de gracia, no confía en ellos, no se somete en ellos, no los pone en práctica y los usa como los recursos y los medios provistos por Dios para su propia edificación y bendición, usted no va a llegar a las bodas del Cordero. Usted si acaso va a llegar a la puerta como las insensatas y no van a poder entrar. Usted si acaso va a poder ver desde lejos la gloria de los cristianos, pero usted va a sufrir la condenación porque usted no aceptó, no respetó, no apreció y no puso en práctica los medios de gracia. Por eso aférrate de los medios de gracia, porque los medios de gracia son la evidencia de que usted está en Cristo. Los medios de gracia son la evidencia de que usted confía en el Señor y que usted está enrutado hacia las bodas del Cordero. Es decir, que usted va rumbo a la meta y que va viento en popa y que con toda certeza va a llegar. Prosigo a la meta. Y recuerden, llega a la meta quien sigue las instrucciones. Los demás serán caídos en combate, quedarán en el registro de los caídos en el camino, de los desertores, de los que abandonan, de los que se fatigan y mueren, y de los que quisieron llegar, pero nunca llegaron. De los que soñaron con llegar, pero nunca hicieron las previsiones y las adecuaciones para poder llegar. De aquellos que tuvieron el anhelo, la ilusión, el deseo, pero nunca llegarán. ¿Eres tú de ellos o eres tú de los que vas a llegar a la meta? Que Dios te ayude, porque solo llegan a la meta los que siguen las instrucciones a través de los medios que Dios nos ha dejado. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos plantea grandes desafíos y metas y retos, pero tú nos planteas los medios, los recursos y las maneras para hacerlos realidad. Muchas gracias porque tú no dejas a juicio nuestro los medios o los recursos para hacer realidad los sueños. Tú nos dices, esta es la meta, te voy a llevar allá, pero nos provee los medios y nos dice, úsalos de esta manera, ponlos en práctica, confía en ellos, sigue las instrucciones y con toda certeza llegarás. Ayúdanos, Señor, a ser nobles, a ser humildes, a ser piadosos, a entender que necesitamos no solamente aceptar esos medios, sino aceptar la manera de uso, las dosis de uso, las instrucciones de uso para poder llegar a la meta. Quita de nosotros tanta soberbia, tanta sobradez, tanta altivez y grandilocuencia, danos sencillez, humildad y obediencia, para que con esa piedad que tú forjas en nosotros y con ese carácter formado a través de tu gracia, podamos llegar a la meta. Y un día no muy lejano podamos decir, he acabado la carrera, he guardado las instrucciones, las he cumplido y he llegado al destino. Que el Señor nos ayude. Porque triste sería decir, lo intenté, pero no lo logré. Lo pensé y lo anhelé, pero morí en el camino y no llegué a la meta. Que podamos llegar, no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, en tu gracia, por tus planes y por tus providencias que has dispuesto a través de la palabra y de tu Espíritu. Ayúdanos, te los pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.